No, profe. Bueno, vamos a continuar, nos perdimos un poquito ahí de la grabación. Bueno, vamos a ver las aplicaciones que tienen los capacitores, ¿verdad? Son muchas las aplicaciones, les decía, en la mayoría de los circuitos electrónicos, cuando ustedes lleven electrónica analógica o electrónica de potencia o electrónica digital, van a ver que se utilizan muchos estos dispositivos. ¿En dónde se utilizan? Bueno, para sintonizar frecuencias de radio, ¿verdad? Los capacitores, como veíamos, son dispositivos para almacenar carga. Y la capacitancia es la medida, ¿verdad?, que tienen los capacitores de su capacidad para almacenar. Pero esa capacitancia puede también ser variables. Y los capacitores variables se utilizan precisamente para sintonizar frecuencias de radio. Cuando nosotros estamos cambiando, sintonizando nuestro radio de un de una estación a otra, ¿verdad? Pues se utilizan estos dispositivos de forma variable. También, ¿verdad? Estos filtros, estos capacitores se utilizan en las fuentes de voltaje. Cuando se diseña una fuente de voltaje, ¿verdad? Entonces, muchas de las fuentes de voltaje convencionales, como se hacían, todavía se hacen, ¿verdad? Requieren de un capacitor, un puente de diodos, y a la salida tenemos un voltaje continuo, que no es totalmente directo. Veíamos en la unidad 1 lo que era una corriente alterna y lo que era una corriente directa. Una corriente directa es una constante, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros rectificamos corriente alterna a corriente continua, no nos queda una línea recta, una línea horizontal. ¿Qué tenemos que hacer para que suceda esto? Poner un filtro y de esa manera el capacitor lo compensa. Entonces, en la mayoría de las fuentes, ya sea convencionales o fuentes conmutadas que hay ahorita, vamos a encontrar estos dispositivos que se le llama filtros. Anteriormente, ¿verdad? Había carros, por ahí todavía hay, cuyo encendido, que para el encendido utilizaban un distribuidor. El distribuidor es un dispositivo, ¿verdad? Que va mandando el pulso a cada una de las bujías de luz del carro, del motor del carro, ¿verdad? Y de la bobina, que es un dispositivo que lleva el voltaje a 16, 20 mil volts, lo pasa al distribuidor y el distribuidor va mediante un contacto mecánico y va distribuyendo cada una de las frecuencias, ¿verdad?, que lo pide el motor. Se utilizan también capacitores. Bueno, y para también, ¿verdad? Estas son unas cuantas, ¿verdad? Lo que son flash de las cámaras, también se van a encontrar capacitores para el desfibrilador. No sé si eh, la verdad, esa serie de Doctor House, ¿verdad? Constantemente están utilizando este aparato, el desfibrilador, para cuando una persona sufre un infarto, ¿verdad? A él le dan esta descarga para tratar de hacer que el corazón vuelva otra vez a agarrar su ritmo. Entonces, todos estos aparatos utilizan precisamente un capacitor. ¿Por qué? Porque el capacitor almacena energía y en un momento determinado la necesitamos para hacer una determinada función. ¿Ok? Bueno, preguntas hasta aquí. No, profe, todo bien hasta ahorita. No, profe. Muy bien. Vamos a ver cómo está construido un capacitor, ¿verdad? Nosotros hace un momento esta misma figura se las mostré al inicio cuando les mostré la definición de lo que era un capacitor, que eran dos placas, ¿verdad? De material conductor, metálicas generalmente, ¿verdad? Separadas por un dieléctrico, que era un aislante. Ahora vamos a ver de qué depende precisamente la capacitancia, o sea, la capacidad que tiene un capacitor para almacenar carga. Vamos a ver que depende de tres factores. En primer lugar, del área de las placas conductoras. Vean por favor esta ecuación, la ecuación 2.2.
pueden observar que la capacitancia es proporcional al área. Entre mayor es el área de las placas del capacitor, mayor va a ser la capacitancia del mismo. También depende de la distancia de separación, esto es inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque está abajo. Entre mayor es la distancia de separación, menor es la capacitancia. O dicho de otra manera, ¿verdad? Entre menor es la distancia, mayor va a ser la capacitancia. Por eso es que la distancia de separación de un capacitor es de unas cuantas milésimas, ¿verdad? Es algo muy pequeño. ¿Con qué fin? Con la finalidad de aumentar la capacitancia. Pero también hay otra cosa, ¿verdad?, de la cual depende la capacitancia, que es del material utilizado como dieléctrico. Nosotros vamos a ver que hay capacitores, ¿verdad?, que entre las placas no utilizan ningún material, solamente el aire es el material dieléctrico. Ustedes saben que el aire no es conductor. Y aquí tenemos entonces esta epsilon 0, que viene siendo permitividad del aire, cuya magnitud es de 8.85 por 10 a la menos 12. Esto nosotros lo utilizamos cuando vimos la ley de Gauss, ¿recuerdan? Y tenemos la permitividad relativa del material dieléctrico. La permitividad relativa de un material es igual a la permitividad relativa del material entre la permitividad relativa del aire. Ahí tenemos entonces ya este cociente, y es el que aparece aquí en la fórmula. Bueno, entonces la ecuación 2, que es la ecuación de la capacitancia, está muy clara. Aquí nos damos cuenta entonces que depende la capacitancia directamente de el área, inversamente de la distancia y también directamente del material. En esta tablita nosotros nos damos cuenta de los diferentes materiales utilizados para la fabricación de los capacitores. Tenemos el vacío y el aire, que prácticamente tienen la misma permitividad relativa, ¿verdad? El teflón, el papel es uno de los que se utiliza, hule, poliestireno, también el aceite es uno de los dieléctricos que se utiliza sobre todo para capacitores de alta potencia, aquellos que se utilizan, ¿verdad?, para aplicaciones industriales, para la corrección del factor de potencia. Tenemos por ahí mica, porcelana, baquelita, óxido de aluminio, vidrio, óxido de tantalio, cerámica y titanio de bario. Estroncio, el cerámico, los capacitores cerámicos. Entre mayor es esta parte, la permitividad relativa del material, mayor sabemos acá, si sustituimos estos valores aquí, estos valores, aquí, pues lógicamente vamos a ver que entre mayor sea el material, el valor, de la permitividad relativa del material, mayor va a ser la capacitancia. Bueno, preguntas hasta aquí. No sé si haya duda con esta ecuación. Como les decía, vayan metiendo estas ecuaciones ahí a su formulario de la unidad 2. Bueno, si no hay dudas, continuamos. Continuamos. Muy bien, entonces vamos a ver. Nosotros ya sabemos que la capacitancia de un capacitor, la capacidad de almacenar carga, depende de tres factores, como lo vimos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Depende del área, de la permitividad relativa del material y de la distancia. Pero, pues, los fabricantes han encontrado diferentes maneras de incrementar la capacitancia. Dice, existen varias formas de incrementar el área. Ya sabemos que si incrementamos el área, se incrementa la capacitancia. Sin hacer, dice, que el capacitor sea demasiado grande, porque para un circuito electrónico, ahorita acuérdense que se le llama microelectrónica por la dimensión, ¿verdad?, de los dispositivos, de las rutas, de la forma como estamos trabajando en un circuito impreso. Pues los capacitores tienen que ser también lo más pequeño posible. Entonces los fabricantes han ideado maneras de hacer estos dispositivos de tal manera de que el volumen no sea tan grande y sin embargo la capacidad de almacenar carga sí lo sea. Bueno, entonces la primera es disponer las placas y el dieléctrico en largas tiras angostas y luego enrollarlas, como se muestra aquí. Entonces aquí pueden ver que tenemos aquí, ¿verdad?, la hojas conductoras de aluminio, la película de poliéster,
hoja de aluminio y un papel que es de protección, pero se enrolla de manera cilíndrica para que de esta manera, ¿verdad?, haya más área y se pueda incrementar la capacitancia. Sin embargo, ¿verdad?, estos, como vamos a ver más adelante, tienen una desventaja que crean un efecto de inductancia. La inductancia, ¿verdad?, la inductancia se obtiene, es una medida, ¿verdad?, es de otro dispositivo que vamos a ver más adelante que se llama bobina. Y la inductancia viene siendo algo semejante a la capacitancia, pero en el caso de la bobina. Bueno, luego lo vamos a ver. Apilar las placas, otra manera de hacer incrementar la capacitancia, dice, es apilar las placas y los dieléctricos, como se muestra aquí en la figura B. El área ahora es un múltiplo del número de placas. De esta manera, ¿verdad?, se puede también hacer. Y por último dice utilizar un dieléctrico para establecer la forma. Aquí tenemos el dieléctrico de tantalio, ¿verdad? Se hace un cilindrito. Luego simplemente se inserta una barra para la placa positiva y se recubre la superficie del cilindro para formar la placa negativa. Entonces, estas son algunas de las maneras que los fabricantes tratan de incrementar la capacitancia de un capacitor. ¿Ok? Bueno, vamos a ver una clasificación general de los capacitores. Dice, la clasificación de los capacitores puede hacerse con base a diferentes factores, tales como si la capacitancia es fija o es variable, si son polarizados o no tienen polaridad, ya sea de película o por bobina. ¿Cuáles son los de estos que están enrollados? Los de película, estos otros. Bueno, entonces, cuando estábamos viendo, ¿verdad?, las posibles aplicaciones que tenía los capacitores, decía que para sintonizar frecuencias de radio, ¿verdad?, se utilizan capacitores cuya capacitancia es variable. Esa es una aplicación. Hay, ¿verdad?, sobre todo para lo que son los sensores, los transmisores de presión, de nivel. Esos dispositivos también utilizan a veces un capacitor de capacitancia variable. Y nos vamos a dar cuenta que hay capacitores que tienen polaridad, que solamente se pueden trabajar con corriente directa, y otros que no tienen polaridad, que se pueden trabajar ya sea en corriente directa o en corriente alterna. ¿Sí? Bueno, vamos a ir analizando que tengo aquí, ¿verdad? Muchos más. En las diferentes páginas que de proveedor se van a encontrar muchos capacitores de diferentes. Estos son algunos. Bueno, vamos a ver entonces los capacitores polarizados, como es el caso de los capacitores de aluminio y los capacitores de tantalio. Estos son polarizados. Estos no se pueden trabajar con corriente alterna y hay que tener mucho cuidado cuando nosotros conectamos estos capacitores a la corriente directa, porque debemos de respetar precisamente la polaridad. Aquí me va a indicar, ¿verdad?, en esta barrita, por ejemplo, los de aluminio tienen una banda aquí donde dice, viene el símbolo de menos, quiere decir que este lo vamos a conectar precisamente a la terminal negativa de la fuente o a la tierra del circuito, y ya el más pues va a ir a la fuente, a donde se requiera, pero que sabemos que ahí va a haber un voltaje positivo. Porque si nosotros llegamos a invertir esto, el capacitor se daña, explotan, ¿verdad? Y hay que cuidar también el voltaje del capacitor. Por ejemplo, este capacitor, ¿verdad?, es de 2.2 microfaradios, de acuerdo al dato de placa que trae aquí, y 160 volts. No debo de rebasar este voltaje porque también me lo puedo echar. ¿Sale? Los otros capacitores que son polarizados son los de tantalio. ¿Sí? Bueno, entonces hay que tener cuidado con esto. Dentro de los capacitores, dice, polarizados, se encuentran los capacitores electrolíticos. Los electrolíticos, ¿verdad? Este tipo de capacitor, dice, está constituido por una lámina metálica que está en contacto con un electrolito.
una solución que gracias al movimiento de los iones que contiene conduce electricidad a Chihuahua. Entonces, si es electrolítico, conduce electricidad y dicen que está como dieléctrico. Porque habíamos dicho, ¿verdad?, que un dieléctrico es un material aislante que va a separar una placa de la otra. Y aquí me están diciendo que los capacitores de aluminio, ¿verdad?, o electrolíticos utilizan precisamente una solución electrolítica. Pero esa solución electrolítica, ¿verdad?, conduce electricidad. Bueno, pues sí va a conducir electricidad, pero si la corriente se la aplican en un sentido, en el otro no conduce electricidad y se forma un óxido, que es precisamente lo que se aprovecha de ahí. Cuando se aplica un voltaje, dice, entre la lámina y el electrolito, sobre la lámina se forma una capa delgada de óxido metálico, material aislante que sirve como dieléctrico. Entonces, eso es lo que se aprovecha para aislar una placa de la otra cuando dentro de ellas hay electrolito. El óxido, ¿verdad? El óxido es una capa, perdón, muy delgada. Y nos vamos a dar cuenta que los capacitores de aluminio son los capacitores que mayor capacitancia tienen. ¿Por qué razón? Si regresamos a esta ecuación, ¿verdad?, nos damos cuenta que la capacitancia depende de la distancia de separación entre las placas. Entre más pequeña sea la distancia, mayor va a ser la capacitancia. Entonces, ¿se imaginan de qué grosor será una capa de óxido? Pues va a ser muy pequeña, ¿verdad? Por eso los capacitores de aluminio van a tener una gran capacitancia. Por eso dice que es posible obtener valores muy grandes de capacitancia a partir de estos capacitores. Vamos a verlos entonces ya en detalle. Los capacitores de aluminio se componen, dice, de dos tiras de papel aluminio enrolladas en una tira de papel absorbente. Entre ellas se sumerge en una solución de electrolito. Todo esto sellado en un bote, lata o cilindro, como pueden ver aquí. Aquí está el botecito, aquí están las terminales. Esta banda de color negra es la que me indica que este pin, esta terminal, esta patita es la negativa. Acá también, ya no se alcanza a ver. Entonces vean la capacidad que pueden tener, de décimas de faradio en este caso, de cientos de faradio y de miles de faradio que podemos obtener. Es una fabricación en tipo bobina. Acuérdense lo que vimos hace un momento, que una de las maneras que utilizan los fabricantes para incrementar la capacitancia de un capacitor es enrollar ¿verdad?, estas placas conductores en una bobina. Bueno, entonces dice, los capacitores de aluminio se componen de dos tiras de papel aluminio enrollados en una tira de papel absorbente. Entre ellas se sumerge una solución de electrolito, todo esto sellado, decíamos hace un momento, en un bote, lata o cilindro. Muy bien. Rango de capacitancia. El rango de capacitancia va a ser de 0.1 a 500.000 microfaradios. Es una cantidad muy grande que podemos nosotros obtener con este tipo de capacitores. Sin embargo, los voltajes de operación para este tipo de capacitores es bajo, tan solo de 10 volts a 100 volts. Entonces, para aplicaciones ya de alto voltaje, estos dispositivos no van a estar disponibles. ¿Por qué? Porque carecen de un alto voltaje. Decíamos hace un momento que son una de las cosas que debemos de cuidar, tanto la polaridad como la magnitud del voltaje que pueden soportar, ¿sí? Hay de cierta forma, aquí en el mercado se pueden encontrar todavía mayores a 100 volts, ¿verdad? Pero no son capacitores que se consideran de alto voltaje. Las ventajas que tienen este tipo de capacitores, dice, que almacenan un alto valor de carga. ¿Por qué razón? Porque la capacitancia o la capacidad es grande. Las desventajas, dice, tienen tasas de fuga. ¿Qué es una tasa de fuga? Nosotros, vamos a suponer que nosotros conectamos, ¿verdad?, una fuente a este tipo de capacitor. Cuando se conecta la fuente, cuando vimos cómo se carga un capacitor, pues el capacitor se va a cargar, ¿verdad? Se van a almacenar
electrones en una placa y en la otra va a haber ausencia de electrones, es decir, un con un potencial positivo o una carga positiva y con una carga negativa. Y como va a haber una diferencia de carga, va a haber una diferencia de potencial, un voltaje, como ya vimos en la unidad pasada. Pero ese voltaje, esa carga, a medida de que pasa el tiempo, se va a ir fugando. Por eso dice que tiene tasas de fuga. O sea, por sí sola se va, hagan de cuenta que ustedes tienen una cubeta y por ahí tienen un hoyito, ¿verdad? Llenaron la cubeta con agua y por ahí hay un hoyito y ese líquido almacenado va a empezar a fugarse, así va a pasar aquí. No quiere decir que se va a fugar en un instante, en un santiamén, pero sí se va a ir descargando poco a poco. Tienen una amplia gama de tolerancia. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor que me va a dar el fabricante puede ser que varíe. Se ve la tolerancia del 20%. Quiere decir que no son muy precisos los valores. Si yo tengo un capacitor, ¿verdad?, de 100 microfaradios, puede ser que me dé un más o un menos 20% de 100. O sea que me diera 80 o bien 120. Las tolerancias son pobres en este tipo de capacitores. Inadecuados, dice, en circuitos de temporización o de filtrado, sobre todo de temporización, porque los circuitos de temporización, ¿verdad?, se requiere precisamente que haya mucha precisión. Entonces, estos tipos de capacitores, este tipo de capacitores no conviene, ¿verdad?, utilizarlos en este tipo de circuitos. No sé si hay alguna pregunta con esto. Profe, qué tan peligroso puede ser que reviente un capacitor de esos en un circuito? Dependiendo de cuál sea. Pues va a depender de qué tamaño sea el capacitor, ¿verdad? O sea, si es muy Que yo, pequeño, pues a lo mejor te dé un susto, pero si es grande, entonces yo, sí. yo me acuerdo que haciendo una práctica en la prepa, no sé si pusimos al revés las patitas o le pusimos uno de un voltaje diferente y se nos infló y nos reventó. Sí, eso es lo que pasa cuando lo polarizas al revés o cuando el voltaje, ¿verdad?, aplicado sobrepasa el valor que viene estipulado ahí en el dispositivo. Ok. Bueno, tenemos otros capacitores que también son polarizados. Aquí pueden ver, ¿verdad?, que trae directamente el signo más, quiere decir que esta patita es la positiva y acá hay que conectarlo a la tierra, a la masa del circuito electrónico. Bueno, dice, los capacitores de tantalio están hechos de pentóxido de tantalio y al igual que los de aluminio son capacitores electrolíticos, lo que significa que están polarizados. Ustedes no sé si los conozcan, son mucho más pequeños que los de aluminio y las ventajas que tiene que son más pequeños, más ligeros y más estables. Tienen tasas de fuga más bajas que los de aluminio y menos inductancia entre los conductores. La inductancia, decíamos, que se presenta por el hecho de que hay un arrollamiento de un conductor. Si ustedes, ¿verdad?, por ejemplo, tienen un alambre, un conductor, un cable, y ese cable lo enrollan, ¿verdad?, ahí se forma inmediatamente una bobina y como se forma una bobina, va a haber una inductancia y una bobina almacena energía, pero ahora mediante un campo magnético. Es algo que apenas vamos a ver en la unidad 4. Bueno, entonces aquí no va a tener inductancia porque la fabricación es diferente. Acá sí, ¿verdad?, porque está enrollado. Bueno, ¿qué desventajas tienen estos? Tienen una menor capacidad de almacenamiento, ¿verdad? Estos no pueden llegar a la capacidad que tienen los de aluminio. Y además también trabajan con una baja tensión, ¿sí? La tensión de trabajo es muy pequeña. Bueno, entonces estos son los capacitores electrolíticos polarizados más comúnmente utilizados. Sin embargo, ¿verdad?, necesitamos muchas veces de capacitores que no tengan polaridad, sobre todo cuando vamos a estar trabajando con corriente alterna o cuando trabajamos con una fuente dual. Por ahí necesitamos o requerimos, ¿verdad?, o por ahí está generándose una señal, ¿verdad?,
que tenga ambas polaridades, no necesariamente alterna, puede ser cuadrada, triangular, pero que tenga ambas polaridades. Bueno, dice, a diferencia de los capacitores polarizados, los capacitores sin polaridad, no importa cuál terminal del capacitor se conecta a la terminal positiva o negativa, así que aquí lo conectamos como se quiera, ¿verdad? Ya sea una terminal positivo y la otra, o la podemos invertir, no va a pasar absolutamente nada. Esto se debe, dice, a que en este tipo de capacitores se utiliza una solución electrolítica para producir el dieléctrico entre las placas cuando se le aplica voltaje. En cambio, dice, este tipo de capacitores utilizan diferentes materiales como dieléctricos, tales como cerámica, poliéster, mica, papel, aceite, que son los que vamos a ver a continuación. Entonces, aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, que podemos encontrar otros tipos de capacitores. Los materiales que les presenté en la tablita anterior, ¿verdad?, son precisamente los materiales más comúnmente utilizados para, ¿verdad?, utilizarse como dieléctricos en los capacitores no polarizados, como vamos a ver a continuación. Los primeros que presentamos aquí son los capacitores cerámicos. ¿Qué utilizan como dieléctrico? Pues utilizan la propia cerámica. Ustedes sí conocen la cerámica, ¿verdad? Hay figuras de cerámica. La cerámica también se utiliza para lo que son los aisladores en las líneas de alta tensión. Datos. ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Sí. La cerámica se obtiene a partir del óxido de titanio y que se conoce como titanatos. Hoy en día, dice, los más utilizados son los capacitores cerámicos multicapa, o también llamados en inglés Ceramic Multilayer Chip, capacitor que responde a las siglas Multilayer Ceramics Chips. Bueno, son ampliamente utilizados, dice, para muchos propósitos, incluyendo el desacoplamiento de señales. Sí, cuando estamos por ahí trabajando con amplificadores, ¿verdad?, hay que desacoplar señales de alterna que vienen combinadas con directa, entonces ahí se utiliza esto, pero en muchos circuitos, ¿verdad?, se utilizan este tipo de capacitores cerámicos. Pueden observar que el rango de la capacitancia es muy pequeño, tan solo de 1 picofaradio a 220 nanofaradios. Son valores muy pequeños, pero que en la práctica son muy útiles. Cuando lleven electrónica van a ver que estos son valores muy comunes de utilizar en los circuitos electrónicos. Los voltajes de trabajo llegan hasta 50 volts, es un voltaje bajo, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que en electrónica, ¿verdad?, o van a ver ahí en electrónica, sobre todo lo que es la electrónica analógica y electrónica digital, que son las primeras que van a ver, pues los voltajes con los cuales van a estar trabajando van a ser pequeños, de 12, 18, 22 volts en la electrónica analógica, y en la digital pues van a utilizar 5 volts, ¿verdad? 12 volts cuando mucho. Cuando lleven electrónica de potencia, ahí es otro rollo, ¿verdad? Ahí se manejan voltajes muy grandes, entonces hay que ver qué capacitor vamos a utilizar. Muy bien, la tolerancia tiene una amplia gama de tolerancias. O sea que podemos encontrar desde muy baja tolerancia hasta alta tolerancia. Ventajas, dice, internamente no están construidos como una bobina. Eso quiere decir que no va a haber un efecto de inductancia y pueden trabajar sobre todo a altas frecuencias. Tienen baja inductancia, adecuados para aplicaciones de alta frecuencia y el desacoplo de señales, como decíamos hace un momento. Sin embargo, la desventaja que tienen es que tienen muy poca capacitancia y un bajo voltaje de trabajo, como ya veíamos aquí. Sin embargo, ¿verdad?, son de los más utilizados en los circuitos electrónicos. Bueno, aquí tenemos este capacitor, viene por un código, ¿verdad?, para que nosotros rápidamente sepamos cuál es el valor de la capacitancia. Al final de este tema, ¿verdad?, vamos a ver cómo encontrar, ¿verdad?, la capacitancia de este tipo de capacitores en base a un código que da el fabricante, ¿verdad? Puede ser un código alfanumérico
código de colores, como en el caso de las resistencias. Bueno, tenemos otro tipo de capacitores que son los de poliéster, es decir, dentro de las placas conductoras, el dieléctrico es precisamente el poliéster, una película de poliéster. Las capas, dice, de poliéster, los capacitores, perdón, de poliéster, son capacitores formados por placas metálicas con una película de poliéster entre ellos. El rango de la capacitancia va desde 1 nanofaradio hasta 15 microfaradios. Vean ahora los voltajes de operación. Este sí, ¿verdad? Ya tiene un voltaje de operación mucho mayor, que puede ir desde 50 volts hasta 1500 volts. Es decir, ya los podemos utilizar para aplicaciones de alto voltaje. La tolerancia para este tipo de capacitores está entre 5, 10 y 20%, o sea que no son muy precisos. Bueno, el de 5% pues ya se va, pero el de 20% pues no. Las ventajas que va a tener este tipo de capacitor pues es que va a trabajar con alto voltaje, como ya veíamos aquí, alto coeficiente de temperatura, quiere decir que va a trabajar bien a altas temperaturas, alta resistencia de aislamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que entre las placas va a tener una buena resistencia y con consecuencia va a poder trabajar a un alto voltaje. Alta capacitancia por unidad de volumen. Ya vemos que ahí llega hasta 15 microfaradios. Y algo importante, que son de bajo costo. Sin embargo, va a tener una desventaja, que es bajo valor de capacitancia, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda con esto. Tenemos ya, ahorita hemos visto capacitores de poliéster, capacitores cerámicos, capacitores de tantalio, ¿verdad? ¿Por qué se llama a este capacitor cerámico? ¿Por qué se llama capacitor de tantalio? A este se le llama capacitor de poliéster. ¿A qué obedece el nombre de un capacitor? El material que está hecho. Al material que ocupan. Material dieléctrico. Exacto, al tipo de material dieléctrico que utiliza, ¿verdad? A eso se debe precisamente el nombre del capacitor. Muy bien, ¿dudas hasta aquí? No, profe. Muy bien, entonces lo que les decía al inicio, ¿verdad? La vamos a dejar aquí. Ya nos vemos si Dios quiere el lunes. Échenle muchas ganas para el examen. El examen va a ser en la plataforma Moodle. Va a estar abierto a partir del lunes a las 8 de la mañana hasta las 9:20. Ahí vienen problemas, ¿verdad? De algunos de los temas que estuvimos viendo. Y para cada problema ustedes van a tener que subir su desarrollo ahí en PDF. Ahí les dicen las indicaciones, ¿sale? Entonces, pónganse a estudiar. También hay una tarea para mañana. No sé si ya la vieron. Entren al aula virtual. Y para el martes hay un trabajo de investigación por equipo. Muy bien. Entonces, sus dudas, aquí la vamos a dejar. ¿Sale? Sale, profe, nos vemos. Dale, profe. Gracias. Tenga buen fin de